Eduardo Yáñez, del actor Eduardo Yáñez. ¿Por qué? Porque él hace una fuerte confesión. En algún momento ya había dejado deslizar que no tenía vínculo con su hijo, ahora cuenta el motivo. Dice que el hijo le robó y que él es abuelo, pero como no tiene vínculo con el hijo, no conoce a su nieta o su nieto, lo que haya tenido el hijo como el bebé que haya tenido, y que obviamente lo que el hijo hizo, él daría la sensación como que no se lo puede perdonar, ¿no? Porque dice de alguna manera que te robe un extraño, bueno, no está bien, pero bueno. Pero que te robe tu propio hijo, dice Eduardo Yáñez. Y otro de los detalles, dice que después de que se pelearon, pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y una vez lo llamó. Y a él le pareció rara la llamada, pero dijo, bueno, quizás tal vez se dio cuenta, recapituló y está queriendo cambiar. No. Dice que solamente lo había llamado para pedirle dinero. Y no para pedirle cariño, para pedirle un consejo, para recomponer el vínculo, sino que asquerosamente lo había llamado solamente para pedirle dinero. Vamos a ver, señoras y señores, vamos a escuchar qué es lo que dice Eduardo. Tuvimos una bronca fuerte. Yo me quedé con eso, pero dije, bueno, pues como cualquier bronca. Mira, mi hijo y yo nos llevábamos de pelos, ¿no? Pero yo la cagué, Sean, porque por la infancia que yo había pasado, dije, ahorita que estoy trabajando, todo para mi hijo, ¿no? Dentro del todo va la confianza. Sí. No lo voy a limitar en nada. Y entonces yo me venía a México a trabajar y él se quedaba a cargo de todo, del departamento que en Los Ángeles, porque yo ahí lo metí a la escuela. Él vivía allá, él se quedaba allá. Yo me lo llevé, pero volando, ¿no? ¿Y a qué te refieres cuando te dices que te sentiste traicionado? Pues porque me chingó, me bajó una lana varias veces. O sea, ¿no te la pedía? Era... Como él llevaba todo, el control de los pagos y todo eso, Ajá. pues me empezó se le hizo fácil. ¿Y él hoy qué hace? ¿Qué se dedica? Él ahora maneja un Uber, tiene ya un hijo y se casó y todo. O sea, ya eres abuelo. Sí. ¿Y no se han vuelto a ver, a hablar ni nada? No. O sea, él nunca levantó el teléfono, papá, la cagué, perdóname. Una vez, después del pleito, como a los 6 meses, me llamó por teléfono y le dije, mira, si quieres un consejo, el que necesites. Si quieres algo material, no te voy a dar nada. ¿Sentiste que estaba buscando algo material? Sí necesitaba dinero. Voy a hablar nada más y nada menos que de Eduardo Yáñez. ¿Por qué? Porque Eduardo Yáñez dice que no ve aproximadamente a su hijo hace 4 años. A mí me dicen que hace más de 4 años que no lo ve. Por ahí, en el recuento de los daños, no se dio cuenta. Los años pasan muy rápido. Él dice que hace aproximadamente 3, 4 años. A mí me dicen que hace más años que no ve a su hijo, aparentemente su único hijo que tuvo con Norma Adriana García. Con esta mujer se casó en el año 1987. Su hijo ahora tiene aproximadamente entre 34 y 35 años. A su vez, su hijo también es padre, con lo cual Eduardo Yáñez es abuelo de 2 nietos a los cuales no conocería. Y fue invitado al programa del Burro Van Ranking y tocó obviamente el tema. El burro le preguntó qué es lo que dijo Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez dijo que el motivo por el cual no quiso ver más a su hijo es porque le robó, y que no le robó aparentemente una vez, sino que fueron varias veces, que la primera vez lo habló, que la segunda vez lo habló, que la tercera vez ya le dijo esto ya no puede ser, y que a partir de ahí no lo quiso ver más. Y no ha habido aparentemente intención de ninguna de las dos partes de recomponer ese vínculo. Vamos a escuchar qué es lo que dice el mismísimo Eduardo Yáñez con respecto a esta situación, que obviamente le genera un gran dolor. Pero tú tuviste un hijo que tuviste muchos problemas con él. Sí. O hubo, ni siquiera lo sé, pero no sé ni cuál fue el pedo.
pero tuviste problemas y que luego la prensa, ¿sabes cómo es? Como te arrinconaban hasta que tú explotabas, porque eres una gente de carácter muy fuerte, igual que yo. Ese hijo, ¿cuántos años tiene hoy día, Eduardo? ¿Qué, 31? ¿31 años tiene su hijo? ¿31? 32. Ajá. ¿Cómo te llevas con él hoy día? No hablamos, no hablamos. No. Ya tenemos aproximadamente 3, 4 años que no hablamos. ¿Te puedo saber, que me digas el motivo por el cual se pelearon? Bueno, ahí está, ahí está. Yo calculo que tiene como 35, porque se casó en el 87, no fue un matrimonio que duró demasiado, o sea que supongamos que la tuvo 3 años después, lo tuvo en el 90, si nació en el 90 tiene 35. Horrible que no sepa la edad de su hijo, horrible que no sepa realmente cuántos años tiene, cuántos años hace que se dejó de hablar, horrible, pero vamos a recordar épocas felices, vamos a poner en pantalla al hijo de Eduardo Yáñez para que ustedes lo puedan ver. También mi papá a veces cuando se enoja dice un chico de cosas y me dice, me decía, te odio malnacido, ojalá nunca hubieras nacido. Yo le doy gracias a Dios siempre porque todo lo que pasé, todo lo que vi pasar y todo lo que yo experiencié, pues me hizo la persona que soy yo, ¿no? El distanciamiento entre yo y mi papá ya había empezado desde hace un poco antes que esto, que la gran pelea, porque pues simplemente él, no sé, su manera de ser, su agresividad, a veces los insultos y todo, y yo le había dicho que yo ya estaba creciendo, que era un hombre, que no me podía tratar de esa manera, ¿no? Mi papá ya también tenía mucha presión en encima porque se tenía que hacer una cirugía para la espalda. Acá en Estados Unidos ya tenía mucho dolor, ya cuando se levantaba decía que casi le dolía mucho caminar y todo, entonces él se fue a México y se operó. Según él, meses después Yáñez regresó a Los Ángeles y enfurecido le reclamó el pago de $2,000 al experto en impuestos. Y yo le dije, bueno, si no lo hubiera hecho, te hubieran arrestado, hubieran congelado tus cuentas, entonces, ¿cómo quieres? O sea, ¿por qué te enojas, no? ¿Por qué te para qué? Dice, no me contestes así, soy tu padre, pendejo, que la un buen de cosas, ya te imaginas. Empezó con los insultos, eres un inútil, no hiciste nada bien, no arreglaste lo que te dije como lo hicieras, háblale a ese güey, y no sé qué, y se me viene acercando y acercando y acercando y acercando. Pensé que me iba a pegar realmente, me levanté y le metí un empujón, ¿no? Él tenía 4 meses de recuperación, le dieron 6 meses antes de regresar a hacer cosas activas, ¿no? Se echó 2 brazos para atrás y se cayó. Se viene parando, entonces él otra vez, yo creo, pues como si fuera una pelea esto, ¿no? Y ya se viene parando, yo creo que venía hacia mí otra vez, y no sé qué agarra otra vez, agarro una silla yo, y pues como que la levanté así como enseñándole que se le iba a aventar o que le quería pegar, pero no lo hice. Estuvo muy mal porque pues un hijo nunca le debe de levantar la mano a su papá. No, yo digo que mucha gente lo percibe así, lo funciona así, pero no, yo no tuve años de violencia con mi padre, tuve varios, 3 cosas de disciplina, ¿no? Con mi papá. A mí mi papá me disciplinó 3 veces en la vida. Y llega mi papá y yo estaba escondida debajo de la cama y me saca debajo de la cama y me pone un manazo, ¿no? En la jeta. Estaba llorando, obviamente, que me saqué de onda otra vez. Mi papá también se sacó de onda, empezó a llorar él después, me pidió disculpas, me dijo que nunca me iba a tocar otra vez, que obviamente se puso sus rodillas a mi nivel, yo todavía era un niño. Y pues sí le afectó, obviamente, que no, porque él no era así, es buena onda, siempre fue buena onda conmigo, ¿no? Tenemos una relación como de amigos más que todo, siempre. De Eduardo Yáñez hablaba. Eduardo Yáñez no habla de los golpes que le daba a su hijo, él dice que su hijo le robó y que esto parece ser que sucedió más de una vez, que la primera se la perdonó, que lo hablaron, que la segunda se lo perdonó, que lo hablaron, pero que ya la tercera vez que lo encuentra robándole, dice que ya no quiso saber más nada. Por otro lado, tenemos, como siempre nosotros, escuchamos todas las voces, todas las versiones. Tenemos la versión de su hijo que dice que el padre era agresivo. También, evidentemente, el hijo tiene un gen posiblemente agresivo porque el padre operado de la columna y le pega un empujón porque creyó que lo iba a golpear. O sea, ni siquiera lo había golpeado, que hubiese estado mal. Pero como creyó que lo iba a golpear, le pegó un empujón, él se cayó para atrás y eso empeoró el tema de su columna.
Y no contento con eso, dice que se levanta y que él agarra una silla como que se la va a dar por la cabeza. Bueno, la verdad que un vínculo me parece que por lo que relatan un poco tóxico. Vamos a ver y vamos a escuchar a un Eduardo Yáñez en el año 2017. Épocas felices. Para todos ustedes tenemos la información. Señoras y señores. Mi hijo me hizo muy feliz por muchos años. ¿A qué edad llega él acá? A los 14, 15 años. Y pues fuimos los mejores amigos, ¿no? Hasta que ahora, desgraciadamente, yo no estuve en muchas oportunidades porque, yo no estuve en muchas oportunidades porque un padre tiene que trabajar. O sea, cuando un chamaco se sienta a comer en la mesa, si el plato está lleno, es gracias al papá. Correcto. Yo me dije a mí que a mi hijo no le iba a faltar nada de lo que me faltó a mí. Siempre escuché esto de que a los hijos no hay que darles todo porque entonces no lo valoran y esto. Y yo dije, no, al contrario. Yo le voy a dar a mi hijo todo lo que me hizo falta a mí. Mira, siendo que yo estoy en un problema ahorita muy grande por culpa de sus declaraciones. No, él tiene la culpa completa porque la acción la cometí yo. Él no me prestó mi mano, él no agarró mi mano, ni mucho menos. Pero yo he sufrido una presión desde hace meses, desde que él empezó a hablar de mí. En junio. Entonces yo he ido aguantando caña y aguantando caña, pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo a él de una serie de estupideces y barbaridades que el chamaco ha venido cometiendo paso con paso. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? La escuela, por ejemplo, ¿no? Después me entero que el tipo en el high school, pues 2 años, no asiste a la escuela y me engañaba a mí y a su nana, que lo cuidaba, porque él dice que lo abusábamos, o sea, a las 12 del día, con sus huevos estrellados en la cama, qué gran abuso estábamos cometiendo. Y sí, fíjate que sí. Porque si yo ese chavo lo hubiera mandado a la calle a trabajar, a lo mejor hubiera aprendido diferente. Tú a él lo reprimías, le pegabas, le violentabas, le gritabas. No, claro que no, porque él vivía y era dueño y señor de la casa o del departamento donde vivíamos, donde mi abuso, era que él tenía que pagar los biles cada mes, hacer los cheques cada mes y llevar a la muchacha cada semana a comprar los gastos. A lo que tú vas es que nos separó. Pues sí, que porque nos digo, separó, una me doy cuenta que el chamaco me roba enormemente mientras yo he estado fuera de mi casa. ¿Cómo te robaba? Bueno, él era encargado de pagar los biles al mes y a la hora de pagar los biles, pues este cuate se iba quedando con lo que quería. ¿Cuándo sucede esto? ¿En qué sucede momento? todo el tiempo. Y cuando te das cuenta tú, ¿verdad? Apenas el año pasado. Sí, que yo regresé a la casa y en una de esas cuentas empecé a cuestionar y se puso loco. Regularmente la gente que te roba, cuando los cachas, se enojan y se hacen los insultados, ¿no? Y se hacen los ofendidos, ¿no? Y así empezó. Y tenías pruebas de que te había robado. O sea, Bueno, claro, o sea, nada más somos él y yo manejando mis cuentas. Claro. Nada más. ¿Lo llegaste a denunciar? No, por supuesto que no. ¿Cuál fue el castigo para él? No, me enojé entonces? con él. Ya una vez había pasado esto hace años atrás y él me habló sinceramente que estaba arrepentido y que se arrepentía de todo este y yo le dije, órale, güey, no hay te voy a dar otra oportunidad. Pero ¿cuál fue el punto de quiebre? Es mi pregunta. Para que él tome la decisión de ir a las redes y que le decir quité mi apoyo. por completo. O sea, Por completo. le cortaste dinero. Gimnasio, Krav Maga, ropa, coche, todo le quité. Bueno, de esta manera, año 2017, por eso él ya perdió como la noción del tiempo. Año 2017, o sea, 8 años promedio que no se habla y no se trata con el hijo, por eso ya es abuelo de 2 niños y no los conoce. Él dice que el hijo era un bueno para nada y que le robaba. El hijo dice que él es un agresivo. ¿Qué les digo? Y en el medio, este conflicto familiar. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de
Julieta Casu. ¿Por qué? Porque Julieta Casu, señoras y señores, ha sido entrevistada para una de las revistas más famosas del mundo, les podría llegar a decir, la revista Vogue. Entrevistó hace poquitos días a Julieta Casu. Entre otras cosas, contó muchos pasajes de su vida, habló de su arte, de su música. También le preguntaron por los bolsos y ella contó una anécdota muy simpática que tiene que ver con los bolsos, con las carteras de la madre, que dice que la madre siempre llevaba unos bolsos muy grandes, ¿no? Unas bolsas muy grandes, pero que ahí adentro había absolutamente, que había un zoológico casi, que dice que había aspirina, había, pero para el dolor de cabeza, para el dolor de panza, que había de todo lo que ustedes quisiesen, estaba dentro de la bolsa de la madre de Julieta Casu. Y que a eso ella, no sé por qué motivo, le molestaba que la bolsa de la madre fuese tan grande. Entonces decía que ella iba a usar bolsas pequeñas, pero ahora se está dando cuenta que a pesar de que tiene ese trauma y que le gustan las bolsas pequeñas, está usando bolsas grandes. Entonces dice, ojalá que cuando mi niña crezca no le moleste lo que a mí me molestaba de mi mamá, que entre otras cosas era que tenía la bolsa siempre bien grande. Y muestra ella en la entrevista qué es lo que tiene en su bolsa. Y empezó a sacar diferentes cosas, sacó un libro, sacó un par de zapatos, sacó absolutamente de todo de esa bolsa que es grande, una bolsa marca Dior bien grande, ¿eh? Casi puede ir al supermercado y traerse las cosas de ahí. ¿Por qué del tamaño de estas bolsas que nos dan en los supermercados? Que las venden, que esas que son supuestamente reciclables y son ecológicas. Bueno, así, pero marca Dior. Y cuenta un montón de cosas en esa entrevista que hace para la revista Vogue, así que próximamente van a poder leer y van a poder escuchar qué es lo que dijo, qué es lo que contó, nada más y nada menos que Julieta Casu, en exclusiva para la revista Vogue. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de la información que dio la vuelta al mundo. Tristemente falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio era su verdadero nombre. Un cura que fue muy querido por muchos y muy criticado por otros. Se decía que era un cura político porque él de alguna manera dejaba ver su costado político, su costado de elección, con quien tenía su corazoncito, cuando en realidad se supone que los curas deberían ser apolíticos. Lo mismo sucedió cuando fue papa. No recibía con tan buena cara a los presidentes de Argentina, que eran de un partido, como a los presidentes de Argentina, que eran de otro partido. Él se le notaba que tenía cierta simpatía, cierto agrado por un partido, por eso fue cuestionado. En la juventud y en la época del proceso allí en Argentina también fue cuestionado. Era una persona que era muy cuestionada por un lado y era una persona que era muy querida y que trabajaba incansablemente por los más necesitados por otra. Lo cierto es que el Papa Francisco marca un hito en la historia del Vaticano porque fue el primer Papa latinoamericano. Después de 266 papas aproximadamente, o con el número 266, que supongo que tiene que ver con esto, el Papa Francisco fue el primer papa latinoamericano. Uno de sus primeros viajes al haber asumido su cargo fue a Brasil, donde hay un video muy icónico que él les decía, hagan lío, armen pedo. Si lo hubiese tenido que decir en mexicano, les hubiese tenido que decir, armen pedo. Bueno, se los decía a media lengua, en una especie de portuñol, un poco argentino y un poco portugués,
les decía en Brasil, armen lío, que era de alguna manera que los adolescentes tenían que rebelarse, tenían que demostrar, tenían que vivir, que descubrir y que hacer cosas. Antes de que no hagan nada, es mejor que hagan lío, decía él. Lo cierto es que también hizo un viaje muy importante por México, que quedó fascinadísimo con México y nunca fue a Argentina. Desde que él asumió como papa, nunca más quiso pisar Argentina. Yo no sé si le tenía el amor que decía que le tenía a su pueblo argentino o quizás en realidad no le gustaba tanto Argentina y cuando tuvo la posibilidad de pisar otro país, ya después de ahí no quiso salir. Falleció tristemente, un infarto, él tenía problemas de pulmón, le habían quitado un pulmón a muy temprana edad y bueno, lo cierto es que él vivió 88 años, tenía una neumonía bilateral que es gravísimo, ya estaba con oxígeno, pero dio su última misa, estuvo presente el domingo de Pascua y tristemente fallece. Así que fue como su último aporte en la vida terrenal. Seguramente estará en mejor vida, si se portó bien estará junto a Dios, si se portó mal seguramente estará rindiendo cuentas, porque antes de haber sido papa fue persona, fue cura, fue obispo, fue un montón de cosas y no nos olvidemos que no dejan de ser seres terrenales, no dejan de ser simples mortales, con diferentes funciones, con diferentes títulos, y con aciertos y errores como cualquier mortal. Vamos a ver, señoras y señores, porque obviamente esto generó una gran tristeza en el mundo, y sobre todo en el mundo católico. Ahora se habla de la posibilidad de un papa negro. Es más, hay teorías que hablan de que en la historia hay escritos libros como de profecías donde se hablaba que después de un papa latinoamericano posiblemente viniese un papa de color. Ojalá que sea así y eso nos va a marcar si realmente el mundo sigue siendo tan racista o no, porque sería maravilloso que haya un papa negro. Pero antes de ver las imágenes del papa, vamos a ver qué es lo que dijo en primicia para ustedes, un pequeño adelante, la puntita, como a ustedes les gusta, Julieta Casu en la entrevista de la revista. Bueno, y así de esa manera Julieta Casu compartió con parte de su público esta entrevista que le hizo la revista Vogue, que es mucho más extensa. Esto es apenas un pequeño adelanto, pero que lo quería también compartir y brindárselo a todos ustedes. Por eso ustedes lo han podido ver aquí en exclusiva. Dicho esto, vamos a regresar al tema del Papa Francisco. El Papa Francisco tristemente falleció, va a quedar enterrado en Roma, va a quedar ahí, no va a volver a su tierra natal, no va a volver a Argentina, lo van a enterrar en Roma, seguramente la hermana ya esté allí o esté viajando. Él tenía una única hermana, que la hermana era mucho más visible cuando él no era papa, pero una vez que él terminó siendo papa, la hermana se guardó, se escondió un poco, quizás él por algún extraño motivo hizo que se esconda. La inseguridad también allí en Argentina y el hecho de saber los malvivientes, que son muchos, que esa era la hermana del Papa Francisco y la millonada de dólares y de lingotes de oro y de euros que tiene el Banco del Vaticano, podía ser que secuestren a su hermana y pidan un rescate millonario, con lo cual la hermana empezó a tener mucho más perfil bajo y casi se la dejó de ver. Vamos a ver imágenes del Papa Francisco y cómo anunciaban su lamentable fallecimiento, señoras y señores. Vamos a ver.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. De esa manera despedían y anunciaban oficialmente el Vaticano la partida del Papa Francisco. Un papa que va a quedar en la historia porque algunos decían que era un papa muy avanzado para la ideología de al menos o las leyes del Vaticano, donde reconocía la homosexualidad, donde reconocía a personas del mismo sexo que se podían querer, que se podían enamorar, que se podían amar y hasta que podían recibir la bendición por parte de la iglesia. No un casamiento como tal, pero sí una pareja que pudiese ir y pudiese pedir la bendición. Lo cierto es que próximamente se va a llevar a cabo esa ceremonia tan típica del humo blanco, el humo negro, para ver quién va a ser el próximo papa. Se están manejando aproximadamente entre 4 y 5 nombres de posibles futuros papas. Y está esta teoría de que muy probablemente el próximo papa pueda ser un papa de color. Y ojalá así sea, porque yo creo que eso terminaría un poco, quizás tal vez, con tanto racismo en el mundo, aún en el 2025.